A pensar más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de Radio Santa Rosa para todo el Perú. Ya estamos compartiendo en todo el Perú a través de Radio Santo Domingo en Chimbote, nos están escuchando, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba TV en la convención y también el canal de televisión de Radio Quillabamba TV. Y en Madre de Dios, en Puerto Maldonado, estamos con Radio Madre de Dios. También se unen otras redes de radios, en Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, en Casa de Moro, Huancayo Radio Cumbre, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radioactiva, Guanta Radio Continental, Onda Digital TV y Fuego TV nos ponen en sus pantallas y damos la bienvenida a Full TV, que también está transmitiendo a Pensar Más desde Radio Santa Rosa, AM Tower Podcast, y también tenemos nuestras plataformas móviles. Estamos con el Facebook de Radio Santa Rosa en vivo, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, todos transmitiendo en vivo, y por supuesto nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 15 de febrero del año 2022 y ya vamos a comentar toda la información porque la presidencia, hoy día la señora Boluarte ha convocado a los líderes políticos de los diversos partidos. Vamos a ver, Rosa María nos cuenta los detalles de esta información. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes y televidentes en toda la red Sodomco, en el Perú y en el mundo. Tenemos mucho que contar esta mañana, pero antes tenemos que cumplir con aquellas instituciones que nos ayudan a sostenernos. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram, el Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o al 998-999-201. Y ustedes, como siempre, también nos pueden ayudar capturando el QR que aparece en pantalla en este momento a través de cualquier billetera electrónica a la que tengan acceso, y por supuesto para todos los peruanos en el mundo y en el Perú que nos escuchan cada día, es muy sencillo colaborar con su tarjeta de crédito a través del PayPal. Así que lo pueden hacer de una forma muy segura. Entren a la web de Radio Santa Rosa, ahí están todas las instrucciones y nos pueden ayudar. Hay algunos que ya lo hacen periódicamente y estamos siempre muy agradecidos. Bien, vamos a explicar algunas cosas el día de hoy, porque a veces, la justicia parece ser muy diligente para perseguir causas que no tienen ni pies ni cabeza. Eso hace que la población crea que hay una denuncia y una respuesta firme a esa denuncia, pero que, bueno, finalmente la persona a la que se estaba acusando resultó inocente. ¿Y a qué me refiero? Un escandalete que ya tiene varios días, que no tiene ni pies ni cabeza. Yo ni siquiera lo he tocado en el programa, y estamos miércoles. Esto salió en Hildebrand en sus 13 el viernes, porque, digamos, el señor primer ministro
y el señor Adrián Sen saben perfectamente que nada les va a pasar con una apertura de investigación en la Fiscalía por delito de colusión. ¿De qué se trata? El señor Otárola tiene una vida familiar un tanto, digamos, complicada, ¿no es cierto? Y sí, ha tenido varios compromisos, y ha tenido varios hijos en distintos compromisos. Durante el tiempo en que ha estado casado con algunas mujeres, efectivamente ha generado relaciones de parentesco por afinidad. Pero las relaciones de parentesco por afinidad desaparecen en el instante en que te divorcias. Y si nunca te casaste, si no hay convivencia de hecho, no hay nada. ¿Ok? Reitero, mis relaciones consanguíneas, mi sangre, mi padre, mis hermanos, ¿no? No desaparecen si yo me divorcio, porque siguen siendo mi padre, mis hermanos. Las leyes de nepotismo en el Perú son bien claras. Tú no puedes contratar en una posición de poder, dentro de esa posición de poder, en la misma institución. ¿Ok? A personas que tienen parentesco en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. ¿Qué cosa es el cuarto grado de consanguinidad? Mi primo hermano, mi tío, mi hermano, mi padre, mi hijo, mi sobrino. ¿Ok? Ahí dice 4, 3, 2 y 1. ¿Ok? Muy bien. Un día les voy a hacer con una pizarrita cómo se miden los grados de consanguinidad. ¿Ok? Eso es cultura general. La afinidad es en espejo. ¿Ok? Si mi relación es de primer grado con mi hijo, ¿ok? El hijo de mi esposa también tiene una relación de primer grado conmigo. Si mi relación es de primer grado con mi padre, el padre de mi esposo también tiene una relación de afinidad de primer grado conmigo. ¿Ok? No se puede contratar hasta el segundo grado. ¿Quién es el segundo grado por afinidad? El cuñado. Clarísimo. ¿Ok? Entonces, yo no puedo contratar a mi primo hermano, no puedo contratar a mi papá, a mi abuelo, a mi hijo, a mi nieto. Ahí van 2 grados por arriba y para abajo. Claro que contrate a mi bisnieto. No puedo contratar a mi tío, a mi sobrino, parientes consanguíneos. Y no puedo contratar por afinidad a mi suegro, ¿no es cierto? Al hijo de mi esposo o esposa. No puedo contratar al abuelo de mi pareja o abuela de mi pareja, tampoco a mi cuñado. Pero para que mi cuñado sea mi cuñado, yo tengo que estar casado. Porque si no estoy casado, ni tampoco tengo convivencia de hecho, no hay relación de afinidad. O sea, ¿eso no lo sabe la fiscal de la Nación? Por favor, por supuesto que lo sabe. Como sabe que no hay genocidio en el caso de las muertes que están investigándose en las protestas. Pero abren una investigación para decir, se va a investigar este grave hecho de denuncia. Y sale el señor Otárola en Twitter y dice, estoy llano a todas las investigaciones que se realicen en este caso. La señora contratada, no la veo hace muchos años, claro que la va a ver, ¿no? Y sale el señor Adrián C. diciendo, yo la he contratado porque es una buena profesional, a mí nadie me ha recomendado. Todos saben que no hay proceso. Todos saben que no hay nada. Es facilísimo. Bueno, sorry, flacos, pero cuando la prensa cae en esas trampitas, qué pena da. Lo único que tienes que hacer es conocer la ley. ¿Cuál es el titular? Contrataron a la tía de su hijo. Claro, porque actualmente esa señora no es su cuñada. Entonces, si actualmente no es su cuñada, no hay nada, pues. No hay delito, no hay falta administrativa, no hay nada. Esos son los casos que te traen y te dicen, ya, no, pues, tráeme algo que pueda poner, ¿no? Dame un titular. No hay nada. Y más bien lo que le está dando es la posibilidad de aparecer como limpios y puros y no discutir el papel del señor Otárola como ministro de Defensa en el caso de las muertes en Ayacucho, sobre el cual la fiscal de la Nación
no dice nada. Y ahí sí, varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas APRODE, el IDL y otras más, se han unido para denunciar los hechos de Apurímac. Los hechos de Apurímac son los primeros que suceden, fallecen 6 personas en este ciclo de protestas. ¿Y a quién están denunciando? A la fiscal de la Nación por su alta investidura, a Dina Boluarte, y a los ministros, entre ellos al primer ministro y al ministro de Defensa, a Angulo y a Otárola. Y sobre esa denuncia sí, no vamos a sacar con tweet, no sacamos tweet, porque esa es la que pesa, pues. Entonces, usar el aparato propagandístico de los poderes vinculados al sistema de justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, mucho cuidado, que todos sabemos que eso es lo que están haciendo. Te voy a abrir un proceso que tú sabes que no sirve para nada, yo también, pero te limpio y quedas bien, pues. Quedas bien. ¿Vamos a perder nuestro tiempo en eso? No. Vamos a hablar de SUNEDU. En estos días vamos a estar con autoridades de las universidades peruanas, nuevamente les prometo. Pero ayer se ha conocido, y ha sido ya no un campanazo de alerta, ¿no? Sino casi, como dice Marcos y Fuentes en la mañana, la defunción de SUNEDU. La defunción. Y es interesante, ¿no? Miren, todo este caso de SUNEDU a mí me hace recordar mucho la forma en la que operaban Montesinos a finales de los 90 para asegurar la reelección de Alberto Fujimori. O sea, no asaltaba de frente a la Corte Suprema, ¿no? Sino que primero asaltaba el Consejo Nacional de Magistratura. ¿Ok? Siempre había 2 o 3 pasos atrás para llegar a donde querían llegar. No asaltaba de frente el Jurado Nacional de Elecciones, sino asaltaba, ¿no es cierto?, a los miembros de la Corte Suprema, que nombraba el Consejo Nacional de la Magistratura, que a su vez nombraban el representante que iba de presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ah? Bueno, con SUNEDU está pasando exactamente lo mismo. Para asaltar SUNEDU, no puedes asaltar SUNEDU así nomás. ¿Qué tienes que controlar primero? El Congreso. Conseguir 66 votos en el Congreso. Check. Consiguieron 68. ¿Quiénes? Ah, bueno, ahí vamos después. El Congreso. Un Congreso que tiene que tener la audacia de presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley que ellos mismos han aprobado, los mismos que la aprobaron. ¿Para qué? Para que el Tribunal Constitucional les diga que su ley es constitucional al no ser inconstitucional. Parece un trabalenguas. ¿Y por qué haría eso el TC? Con una sola excepción, el doctor Manuel Monteagudo. Porque son tributarios de este Congreso que los ha nombrado. ¿Y los ha nombrado para qué? Para eso, pues. Capturo el Congreso me saca una ley, ese mismo Congreso me nombra un tribunal constitucional que se presta a una estratagema, a una artimaña, para validar lo que yo necesito que el Congreso haga. Jugadaza. Pero no basta porque tienes que controlar el Ejecutivo. ¿Cómo hacemos eso? Una presidenta precaria, que necesita los votos del Congreso para quedarse, para quedarnos todos. Un ministro de Educación, que es un empleado de la Universidad San Martín, que logró su licenciamiento con observaciones y que tuvo que pagar multas brutales porque se examinó claramente que en las finanzas de esa universidad habían negocios que no beneficiaban a la universidad. Nota a pie de página, la Universidad San Martín de Porres fue fundada por la Orden Dominica. Es una asociación civil sin fines de lucro, de la cual la Orden Dominica no se ha enriquecido en absoluto, por si acaso lo digo, no vayan a creer. De ahí, acá, no vino nada.
otros se han enriquecido, pero no la orden dominica. Muy bien. El ministro de Educación viene de ahí, de ese grupo. ¿Ok? Muy bien. Ese ministro ha manifestado públicamente sus opiniones anti-SUNEDU y anti muchas cosas, ¿no? Por si acaso, pero en fin, anti-SUNEDU. Las universidades que están licenciadas, la mayoría de ellas, ha visto las ventajas de una política pública que le ha hecho bien al sistema universitario. Porque aún cuando cierren mañana SUNEDU, todos los que han participado en la reforma se pueden ir, esto parece el epitafio de un muerto, ¿no? Pero en fin, hay que decirlo, se pueden ir con la frente en alto. Porque lo que hicieron fue mejorar la calidad de la universidad pública. El Estado peruano se vio forzado a invertir lo que no había invertido en años, para garantizar una calidad mínima, básica en todo el Perú. Y forzar a que las universidades se ordenen. Y en las privadas, le garantizó a los alumnos y a sus padres no ser estafados por universidades que tienen hoy no licencia, sino un proceso de salida. Ahí está la madre del cordero. Esas universidades que estafaron por años, entregando títulos que les servían a alumnos que no iban a encontrar trabajo en el mercado, están hoy representadas en el Congreso de la República. Han conquistado 68 votos en el Congreso, han conquistado el Tribunal Constitucional y han conquistado un pedacito de la universidad pública. ¿Cuál? El que lidera la señora Gerí, la rectora de San Marcos, la que ordenó que entraran policías, tanquetas y persiguieran a los alumnos. Ya. Y dice que no sabe nada y después sí sabía, igual que el ministro que se enteró por la televisión. Todo ese cuento tan extraño. Bueno, la señora Gerí es una persona antirreforma. Y no solamente antirreforma, sino que creó un grupo de unas 15 universidades para ella convertirse en la que preside a las universidades públicas. En una asociación salió otra asociación paralela que tiene más de 35 universidades públicas, que es la AUNAP, que ayer ha sacado un comunicado contundente, porque ahora los hechos que les estoy poniendo sobre la mesa comienzan a desarrollarse a toda velocidad. El señor Otárola, en su presentación ante el Congreso, dijo que no iba a permitir nuevamente universidades estafa. ¿Se acuerdan? Tengan la seguridad. Pues parece que se echó para atrás, porque iba a salir un reglamento que trataba de neutralizar la nefasta ley validada por el TC para tirarse abajo la SUNEDU. Porque ¿cómo te tiras abajo la institución? A los montesinos. Controlas el Consejo Directivo. Como controlaba el Consejo Nacional de la Magistratura para que le elijan los miembros de la Corte Suprema, y controlaba la Corte Suprema para que le elijan al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, igualito. Exactamente la misma metodología. Es una metodología laboriosa, o sea, no se hace en un mes. Esto demora varios años. Cuesta plata. Si estas universidades no licenciadas hubieran invertido más en su propia universidad de lo que han invertido en todas estas estratagemas, de repente, ¿no? Tendríamos mejores universidades. Pero bueno. Y el asunto es que ahora el Consejo Directivo de SUNEDU va a cambiar. Eso es lo que le dicen, va a cambiar, tiene que cambiar. Ojo, esto es con el apoyo de Fuerza Popular, ¿eh? Con el apoyo de Perú Libre, no les digo Renovación. O sea, esto es izquierda y derecha. Recuérdenlo cuando vayan a votar, por favor. Recuerden bien qué partidos, casi todos, ¿eh? Los 10, salvo el Partido Morado, pero los otros 9, han estado involucrados en sostener la estafa. Recuérdenlo bien, ¿eh? No se olviden. Yo se los voy a hacer recordar, no se preocupen. Muy bien. ¿En qué consiste la estafa? En controlar de los 7 miembros que tiene SUNEDU en su consejo directivo, 4. ¿Quiénes los van a controlar? Los que están contra la reforma, pues. ¿Para qué? Para repartir licencias a todo el mundo.
Teletsub, Garcilaso, las de Chimbote, cualquier cosa, tú ven, no hay problema. Ojo, esas universidades pueden licenciarse, ¿eh? Lo único que tienen que hacer es cumplir con los requisitos que hoy son un poquito más exigentes. Porque ya pasaron 5 años, pues ya pasó la primera jornada de licencia, entonces ya estamos en licenciamiento 2.0. Ah, no, 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 dame lo que me pedías hace 5 años. No, pues ya, porque el mundo cambió. Muy bien. ¿Cómo lo van a controlar? El famoso reglamento no ha salido. El señor Becerra ya nombró su representante. Siempre hubo un representante del Ministerio de Educación. También empleado desde los 80s, empleado de la Universidad San Martín. Faltaba más. Este señor, él por sí ante sí, ha mandado una carta ayer a todas las universidades, carta notarial, obligándolos a asistir a una reunión con sus representantes para elegir al nuevo presidente del SUNEDO. Ya, ¿y quiénes son esos otros representantes? Uno del CONCITEC, que no ha sido nombrado. Uno del CINEACE, que sí ha sido nombrado. Y es una persona que ya ha sido un miembro del directorio de SUNEDO. Ya ha estado en SUNEDO, comprometidísimo con la reforma. ¿Saben lo que ha hecho el ministro? Ha dicho que esa elección se suspende, la de CINEACE. CINEACE va a ser muy importante. Va a ser en este nuevo esquema, porque ya no acredita ni licencia SUNEDO, sino CINEACE. Entonces vamos a parar el nombramiento del de CINEACE, porque este pro reforma, ni hablar. El ministro no ha parado, porque dice que es irregular. Ya, muy bien. Entonces tenemos al señor de la San Martín, representante del Ministerio de Educación. El de CONCITEC no está nombrado. El de CINEACE no, no va a ir, porque se ha suspendido su acreditación. Muy bien. Hay uno de colegios profesionales, que resulta que es el decano del Colegio de los Psicólogos, que es pro reforma, pero es un hito, pues. Luego vienen dos representantes de las universidades públicas, escogidos por el grupo de la señora Gerí, no por el resto de las universidades públicas. Ya se imagina la línea. Y las universidades privadas no han nombrado representantes. Con lo cual van a ir, ¿no es cierto?, a una votación donde solamente están presentes 4. El de Becerra, los 2 de Gerí, y este cuarto, el decano del Colegio de Psicólogos, que hace minoría. Estos 3 van a elegir quién es el presidente del Consejo Directivo. ¿Qué tal? Jugaza. Así les hacíamos Montesinos, ¿ah? Es el mismo estilo. Ha salido varios comunicados, rechazo y todo lo demás, pero si tienes detrás a todo el Congreso o a 68 votos, hay que decir que hubo una bancada por la educación en el Congreso que hizo la guerra contra esto, perdieron, porque no colocamos en el Congreso a gente a favor de la educación pública, colocamos a gente a favor de la educación privada de mala calidad. Y si tenemos un tribunal constitucional donde 6 de 7 no ven la estratagema de personas que votan a favor de una ley y luego le dicen al tribunal constitucional, oiga, mi ley es inconstitucional, por favor, deróguela. No, señor, su ley no es inconstitucional, su ley está muy bien. Yo esperaba algo más, ¿eh? De verdad. Ese es el nivel de los magistrados del TC. O sea, ese es el nivel de inmoralidad, hay que decirlo con todas sus letras, porque es una inmoralidad que un congresista que vota a favor de una ley se presente ante un tribunal constitucional a decirle, decláreme la ley que yo he votado como inconstitucional para que no se la declare inconstitucional. Eso es una inmoralidad, es un abuso del derecho. Y cuando esto cambie, porque va a cambiar, algo se tendrá que hacer con el Tribunal Constitucional. Porque ahí demostraron cuál era su nivel y cuál era su nivel de inmoralidad. Lo siento, pero ahí están las pruebas. ¿Van a sufrir las universidades privadas de buena calidad? No, en absoluto.
La Pacífico, la Cayetano, la Católica, les digo, la de Lima, la UTEC, ningún problema. ¿Quiénes van a sufrir? Las universidades públicas, que habían conseguido a través del mecanismo de presión de tener que ofrecer una buena calidad, recursos públicos que habían sido rescatadas realmente para lograr tener una universidad de calidad. Ellas las van a sufrir, las cuales además se ordenaron en beneficio de sus alumnos. ¿Cuáles la van a pasar bien? Aquellas que obtuvieron su licenciamiento con muchas observaciones y ya no quieren seguir invirtiendo, pues, ¿para qué? Y se hacen los locos, ¿eh? Han invertido mucho, les ha costado, han pagado multas caras. El caso de la San Martín es un caso especial de multas caras. Esas la van a pasar bien. Y las que la van a pasar súper bien, Telesub, la Garcilaso, ningún problema. Felices. Ya viene la matrícula. Y no faltará gente, lamentablemente, que por más que se les explique que esa oferta educativa no es universitaria en su nivel, la pobreza, la necesidad, lo difícil que es entrar a una universidad pública de calidad, nos lleva a esas alternativas. Y así fue como el derecho de estafar, la telenovela peruana más larga que hemos tenido, fue muriendo, languideciendo, ¿no? Y pasa a ser ya una cuestión permanente. El derecho de estafar. Eso es lo que tenemos consolidado en este gobierno. Porque el ministro de Educación ya actúa solo. El señor Otárola, que dice que está a favor de la Universidad Peruana, no conoce esto. No conoce que el representante está citando una reunión. La señora presidenta de la República, que se reúne anteayer con las universidades públicas, no las de la señora Gerí, sino la mayoría, donde está la agraria, donde está la UNI, donde están las buenas universidades peruanas, salen de esa reunión y le mandan la cartita. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando acá? Este es el Congreso que tiene esa capacidad de destrucción brutal y obviamente, ¿por qué el Congreso ampara esto? Bueno, les dejo a ustedes la explicación. ¿Y por qué el Ejecutivo lo ampara? Porque ahí están los votos del Congreso, comprometidos en que no se vaya nadie. Ahí están los votos del Congreso, comprometidos. ¿Cuántos votos sacó la antirreforma contra SUNEDU? 68. Mientras tengan 68, al otro lado no hay 66. Aunque todos cambien de silla, ¿no? Esa es la situación, estimados televidentes, hoy, esta mañana. Qué pena da, ¿no? Probablemente la única reforma que se hizo durante el gobierno de Ollanta, que era buena, porque durante el gobierno de Kuczynski ya no se pudo hacer nada. Durante el gobierno de Vizcarra menos. Lo que llegó después son retazos de poder. 7 meses, 10 meses, 16 meses, nada. La última reforma buena que se hizo en el Perú ha sido destruida paso a paso, con la manifiesta aquiescencia y entusiasmo del Congreso peruano. Por los partidos, y los vamos a recordar todos, por todos los partidos menos el Morado. No, es que ese representante, APP dice, nosotros somos pro reforma. ¿Quién llevó a la señora Chaiz al Congreso? APP. Y es una de las abanderadas de la antirreforma. Renovación, eso sí, completito. ¿Quién llevó a Esdras Medina? Íntimo de la señora Gerí. Renovación. Después se han ido. Pero ahí todos son, en ese tema, caimanes del mismo pozo. Todos, todos distintos. Todos son contra la educación peruana. Entonces, así están las cosas. Y en la cara de todos,
y probablemente esto tenga mucho que ver con que no se vote a favor del adelanto de elecciones. En ese contexto, que la presidenta llame a reuniones hoy día y mañana con las fuerzas políticas del Perú, ¿no les parece increíble? De verdad. O sea, ¿qué mecedora es esa? De verdad, lo único que hay que discutir acá es cuándo van a ser las elecciones adelantadas. Y si la señora Boluarte no encuentra respuesta a su solicitud, entonces renuncia y les dice, miren, yo quería irme ordenadamente, que ustedes tuvieran un tiempo más, ¿no? Podríamos haber tramitado esto de la manera correcta, pero ustedes no quieren irse, me voy yo, y con lo cual se van ustedes. Pero jamás muestre esa carta, porque quiere quedarse también. Y la lectura del gobierno es que aquí no pasa nada, que ya lo peor ya pasó, que nadie va a salir a protestar, que son grupos mínimos los que participan en las protestas. Muy bien. Medio Perú está en carnaval, ¿eh? Divirtiéndose también, por supuesto, con la figura del presidente y la presidenta. Pero el carnaval pasa y la cuaresma llega. Así que vamos a ver. Vamos a ver cuánto resiste este gobierno que ha cedido en esto. Ha cedido en esto. Es como la última defensa. Y mientras tanto en el Congreso quieren elegir defensor del pueblo. A los mismos candidatos que ya participaron en el proceso que detuvo el Poder Judicial. El Poder Judicial ha vuelto a decirles que la cautelar está vigente y que no pueden hacer el proceso mientras no garanticen un proceso libre, transparente, con participación ciudadana. No han alterado nada. Dicen que ellos no cumplen con lo que les dice el Poder Judicial, son el Congreso. Independencia y poderes. ¿Qué independencia y poderes? Todos estamos sometidos a los fallos del Poder Judicial. A mí hay un montón de fallos que no me gustan, pero los tengo que cumplir. O no los cumplo. Porque todos somos independientes y libres. Ayer a una señora, amiga de Pedro Castillo, a la que han acusado de disturbios, le han dado 30 meses de prisión preventiva. A su supuesto asociado en el delito de también disturbios, lo han dejado en libertad. ¿Por qué? No me queda muy claro. Pero la jueza le dijo a la fiscalía que no habían acreditado el delito de organización criminal, porque eran solo 2. Algo no está funcionando acá, ¿verdad? Algo está funcionando muy mal. Si usas la ley y usas la justicia, puedes obtener resultados pacificadores. Reitero, como los obtenidos en Ica, donde un juez, con criterio y con conocimiento de la ley, le dijo a los 27 detenidos por disturbios, muy bien, señores, si ustedes confiesan y ustedes están dispuestos a aceptar su delito, esa aceptación conlleva que inmediatamente lo sentenciemos. Principio de inmediatez. Te sentencio aquí ahora. Y la ley me obliga a ponerte por debajo del mínimo legal. El mínimo legal es 4. Te pongo 3 y no es efectiva. Te vas a tu casa. Tienes antecedentes penales por 3 años. ¿Ah? A ver, consigue trabajo en ICA con antecedentes penales. O sea, si tienes una sanción dura, pero justa, eso es pacificador. Las 27 personas sentenciadas tienen que pagar su reparación civil. Si no tienen plata, van a tener sus bienes embargados. Si no tienen bienes, no van a poder abrir una cuenta de banco porque lo que entre se los van a quitar. Van a tener dificultades para conseguir trabajo por haber hecho disturbios, que es un delito. ¿Se dan cuenta? No necesitas pena de muerte, pues, ni meter balazos. Necesitas justicia. Eso es justicia. Proporcional al daño causado. Tú no nos has dejado trabajar, no te dejamos trabajar a ti. Eso es pacificación, no lo que estamos viendo hoy. Pero en fin, vamos a hablar ahora de seguridad.
porque en efecto, este fin de semana hemos tenido la trágica noticia de una emboscada, una más en los últimos años hemos tenido muchas, pero una más en el Braem, con la muerte de 7 policías y las heridas graves de su capitán. Estos hechos, y esto hay que reiterarlo una vez, y yo lamento a la horda troll que tenemos enviada por las granjas que ya conocemos, que les haya molestado que el lunes pasáramos completo el reportaje del IDD sobre Ayacucho, o que les moleste que digamos una y otra vez que el Braem no tiene nada que ver con las protestas de la gente en el resto del país, ¿no? No tienen nada que ver. Braem, terrorismo y narcotráfico. El resto del país son gente que protesta y que puede cometer el delito de disturbios o el delito de toma de carreteras, que son delitos, pero son delitos diferentes. El Código Penal tiene más de 300 delitos. No es lo mismo, ¿no es cierto?, asaltar en una carretera a alguien que tomar la carretera. Ah, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Uno es extorsión o asalto a mano armada, el otro es toma de carreteras. Cada conducta tiene su pena. Y los invito, como los invito todos los días, que los invito a leer la Constitución, los invito a leer el Código Penal, hombre, no es tan difícil. Empiecen por el título preliminar, ¿ya? Por favor. Y después van avanzando. Muy bien, ya está con nosotros Rubén Vargas, exministro del Interior, para hablar justamente de temas de seguridad. Él nos recibe esta mañana. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con él. Así es, Rosa María, hacemos nuestra pausa, pero permíteme decir que se han hecho muchos programas, porque algunas personas expliquen lo de la SUNEDU, se ha explicado al detalle de la SUNEDU, y también Uf, se ha explicado, sí, muchos programas, hemos pueden hecho varios, revisarlos, ¿eh? pueden revisarlos, todos están en el YouTube, y desde años atrás, así que ya saben, entren ustedes ahí. Bien, recordarles solamente a nuestro público oyente que estamos organizando una peregrinación a Tierra Santa para que usted conozca Jerusalén, Belén, el Mar Muerto, y todo el informe es en el 959-679-662. Usted tiene esta posibilidad, va a ser del 11 al 19 de noviembre. Así es que llame porque los cupos son limitados. Pausa y volvemos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Adelante, Rosa María. Muy bien, estamos con el señor Rubén Vargas, exministro del Interior. Vamos a hablar de los ataques trolls, creo, porque lo estábamos discutiendo antes de salir al aire. Eh, Obviamente somos muchas las víctimas, no soy la única, pero en mi caso los tengo perfectamente, ya sé de dónde vienen. Un día les voy a contar. Y es bien fácil, ¿eh? Cuando pasas muchas horas leyendo y revisando redes sociales, hay unos patrones que te indican más o menos de dónde vienen. Son básicamente, en mi caso, campañas de descrédito por mi físico. ¿Qué les parece? No soy muy bonita para los trolls. Qué lástima, porque soy muy bonita para la gente que me quiere. Y no necesito más. Muy bien, vamos a cosas importantes y serias. Señor Vargas, quería empezar tratando de establecer el estado de la situación en el Braem. Usted tiene muchos años siguiendo esto y explicar a qué se enfrenta el país en el Braem. El Valle, el río Apurímac, N y Mantaro, que no es una sola región, sino es toda una cuenca, ¿no es cierto? ¿A qué se enfrenta el país en esta zona que aparece en los titulares y que a veces muchos peruanos no saben ni dónde queda? ¿A qué nos enfrentamos acá? De acuerdo. Gracias, Rosa María, por la invitación. Sí, en efecto, el BRAE siempre ha sido el patio trasero del gobierno nacional, de los gobiernos regionales también, que como bien tú has señalado, no es una sola cuenca, son varias cuencas, es la confluencia de 4 ríos, todos navegables, ríos muy grandes, estamos hablando del río N, del río Tambo, el río Apurímac, el río Mantaro, y digamos, la delimitación geográfica del Braem está formada por 69 distritos en la confluencia de 5 regiones.
Ayacucho, Cusco, Junín, Huancavelica y Apurímac. Y desde hace 50 años atrás, Rosa María, el BRAE tiene el problema del narcotráfico, de la fabricación de drogas cocaínicas, de coca ilegal y de los delitos conexos que siempre nacen a partir del tráfico de drogas. Parando acá un segundo, hay que decir entonces que son valles que han sido históricamente cocaleros por su geografía y su clima. O sea, siempre por geografía y clima, ahí se ha sembrado coca, ¿verdad? Sí, es cierto, y no solamente, digamos, coca articulada a la cocaína, sino también hay registros de coca, de esa hoja de coca que se utilizaba de manera tradicional para el chaccheo, para los actos mágicos religiosos, etcétera, la tradición andina, la tradición quechua, la tradición inca. Pero obviamente que de eso ya no queda mucho en el BRAE. Y como te comentaba, desde hace 50 años tenemos el problema de la fabricación de drogas cocaínicas en el BRAE. Pero por supuesto esto ha ido increciendo, especialmente a partir de la década de los 80 para arriba, que coincidió con la llegada también o la incursión al BRAE del grupo terrorista Sendero Luminoso, o el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. Y también, por supuesto, con lo que yo llamo el primer boom de la pasta básica de cocaína por el ingreso al Perú de los dos carteles colombianos más poderosos que se dedicaban a este negocio, el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Actualmente, para no hacer la historia muy larga, en el BRAE, de acuerdo a DEVIDA y a Naciones Unidas, hay aproximadamente, cálculo muy conservador por cierto, hay aproximadamente 37.000 hectáreas de hoja de coca articuladas a la cocaína, ¿ya? Pero es coca en producción, es decir, la coca monitoreada es a partir de un año de edad del arbusto. Ya si la hoja de coca tiene menos de un año, esa no es contabilizada, no es monitoreada, pero lo que se ha contabilizado, lo que se monitorea es a partir de ese año y son 37.000 hectáreas. Pero por los factores de productividad que tienen ese valle, que hay mucha más densidad de coca por hectárea, se utilizan agroquímicos, productos foliares, etcétera. Una hectárea de coca en el BRAE produce 2 o 3 veces más que una hectárea de coca de cualquier otra región del país. Por eso. Entonces en el BRAE se puede producir inclusive más cocaína con menos coca, porque la coca del BRAE tiene más concentración de cocaína que la coca de otras regiones del país. Entonces, con todos estos factores más, tenemos que el 80% de la cocaína que se exporta del Perú, que sale del Perú a los mercados internacionales, sale del BRAE. El 80%. Vamos a parar ahí un segundo para que la gente tenga idea de la magnitud del problema, porque, o sea, estamos hablando de valles que son, si Dios lo quiere, benditos por su productividad para la hoja de coca, que es lo último que queremos, pero es así. Entonces, competitivamente, ¿no es cierto? Todo el narcotráfico se va a volcar sobre el BRAE, porque es mucho más competitivo estar ahí. Entonces, ese es un primer problema. Y el segundo es que para hacer cocaína, los narcotraficantes pueden sustituir todos los insumos, excepto la hoja de coca. O sea, les quitas el crocé, me meten gasolina, les quitas... Todo se sustituye, pero la hoja de coca con ese nivel de alcaloide, con esa productividad, solo ahí. Esa es la maldición. Esa es la maldición de este lugar. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. ¿Por qué ahí? Porque por clima, por tierra, es el mejor lugar del mundo para sacar hoja de coca. Lamentablemente. Exactamente. Así como Ica es un lugar privilegiado para la uva, el BRAE Claro. es un lugar privilegiado para la coca. Más o menos así. Y, digamos, esa situación privilegiada es aún más potenciada con el uso de agroquímicos, productos foliares, etcétera, que le da ese nivel de productividad. Entonces, cuando te digo que del BRAE se procesa anualmente el 80%, estamos hablando también de más o menos, también cálculos conservadores, 800 toneladas métricas de cocaína anuales. Ya solamente el BRAE. Ahí, doctor Vargas, quería hacer un apunte. Antiguamente solo salía pasta básica de cocaína. Sí. ¿Cuándo se comienza ya a hacer el producto completo a cocaína pura en la zona? Digamos, en el primer boom de la pasta básica que comienza en los 80, donde los carteles colombianos, el de Medellín y el de Cali,
dominaban el negocio acá en el Perú, entonces éramos un mercado cautivo de estos dos carteles colombianos. No producíamos para nadie más, solamente para esos dos carteles. Y la condición que ponían estos dos carteles era que tú te especializas en producir solamente pasta base. Yo te Así es. compro pasta base, no te atrevas a hacer cocaína porque ese es mi negocio, yo te pago por la pasta base, yo me lo llevo esta pasta base a Colombia, ahí lo voy a refinar y luego es mi negocio donde lo coloco. Eso fueron las reglas de juego en los 80, en los 90, hasta el 95, en el que cae el cartel, los dos carteles, el de Cali y el de Medellín. Primero el de Pablo Escobar, después de los hermanos Rodríguez Orjuela. Del 95 hasta fines del 99, se produjo una crisis severa de la hoja de coca, porque como se derrumbaron los dos carteles colombianos, no había quien compre la pasta base y el precio de la hoja de coca cae por debajo de sus costos de producción, de sus costos de cultivo. Y como consecuencia de la falta de compradores de la pasta base, de las 230,000 hectáreas que había en el 95, se redujeron por abandono del campo, o sea, el campesino ya no veía utilidades en la cosecha, en el cultivo, abandona sus cultivos y se redujo de 230,000 a 35,000 hectáreas. Una reducción histórica. A ese quinquenio se le llama como el quinquenio de la crisis de la hoja de coca, pero por falta de compradores de la pasta base. A fines del 99, comienzos del 2000, ingresan al Perú a llenar el vacío que habían dejado los colombianos los carteles mexicanos. Y allí empieza el boom, ya no de la pasta base, sino el segundo boom de la cocaína. Los mexicanos dijeron, no me interesa la pasta base, lo que me interesa es la cocaína. Y empezaron a comprar cocaína y, digamos, la mano de obra calificada que cristalizaba la pasta base de Colombia, se vinieron acá al Perú y, por supuesto, transfirieron esa tecnología. Rápidamente se aprendió y empezamos a fabricar cocaína en cantidades industriales. Del 2000 hasta ahora, digamos, la presión de la demanda internacional de la cocaína es siempre hacia arriba, increciendo. Y eso hace de que haya una expansión significativa de cultivos de hoja de coca en varias regiones del país, especialmente en el BRAE, por la ubicación geográfica que tiene para los mercados internacionales, que después, si deseas, podemos hablar también sobre ello. Entonces, a la pregunta, ¿desde cuándo se fabrica en el Perú cocaína, ya no solo pasta base? Es principalmente desde fines del 99-2000, con el ingreso de los carteles mexicanos. Ahora, siempre se ha dicho que el número de hectáreas se mueve, ¿no es cierto?, en Bolivia, Colombia y Perú, que son los tres países vinculados al sembrado de hoja de coca. Cuando se reprime mucho en un país, ¿no es cierto?, se trasladan a los otros dos. En este momento, ¿se está reprimiendo más en Colombia, en Bolivia o en Perú? En efecto, esa era una característica, Rosa María, del mercado de la cocaína a nivel mundial y del mercado de consumidores, un poco que definía el negocio de la cocaína, como es obvio, la demanda determina la oferta. Y también había una especie de efecto globo entre un país que le ponía un poco más de fuerza y la coca se iba a otro, especialmente a Colombia o a México o viceversa. Sin embargo, Rosa María, desde el 2015, 2016 para arriba, o sea, hasta el 2023, hay un crecimiento exponencial de consumidores de cocaína en los viejos y nuevos mercados. Y eso está haciendo de que la hoja de coca se expanda en los países productores. En el último informe de Naciones Unidas sobre el consumo de cocaína a nivel mundial, en realidad el informe sobre el consumo de drogas en general, en el capítulo de cocaína, se menciona de que en el informe del 2016, a nivel mundial, habían un poco más de 18,000 personas que consumían ya de manera problemática la cocaína. ¿Ok? 18,200, para ser exactos, en el 2016. En el 2020 ha subido un poco más de 21 millones de consumidores habituales de cocaína a nivel mundial. La discusión en los 80, Rosa María, si tú recuerdas, es de que las drogas orgánicas, como la cocaína y los opiáceos, iban a ser reemplazados por las drogas sintéticas. Exacto. Y esa discusión se empezó, digamos, a
tener bastante, se puso de moda en los 90, pero Claro. lamentablemente eso no está pasando. No está pasando. Por alguna razón le están teniendo un especial cariño a las drogas orgánicas y especialmente a la cocaína y en nuevos mercados, y eso es lo que dice el Informe Mundial de Naciones Unidas. Hay 21 millones de consumidores habituales y la tendencia es Usted hacia el dijo crecimiento. 18.000 a 21 millones, es un salto muy grande en números. ¿No serán 18 millones a 21 millones? Perdóname, en efecto así es. El 2016 es 18 millones, un poco más Ok, de 18 millones, a 21. y el 2020, 21 millones. Claro. Entonces, para que se entienda, en el Perú es un mercado de 21 millones de consumidores A nivel mundial, así es. y Y con tenemos ahí solo, un... y solo 3 países proveedores. Nada Exactamente. más. Y ahora veamos cómo se ha movido la coca como correspondencia a esa demanda internacional. Actualmente, Rosa María, tenemos en la región andina, en los países andinos que producen coca, es decir, Colombia, Perú y Bolivia, Colombia tiene más de 200.000 hectáreas de hoja de coca. Es decir, está en uno de sus picos históricos más altos en producción de coca articulada a la cocaína. Perú, de acuerdo a Naciones Unidas y de Vida, tienen un poco más de 80.000 hectáreas. ¿Ya? Y Es Bolivia, el, según Naciones Unidas, 30.000. Pero de acuerdo a la cuantificación que hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos, estas cifras son demasiado cortas y los americanos dicen que, por ejemplo, para Perú, nosotros ya hemos superado las 100.000 hectáreas de hoja de coca. Es posible que sea así. Entonces, no está ocurriendo lo que pasaba anteriormente, como tú bien lo recordabas, del efecto globo, sino como consecuencia de esta demanda internacional, la expansión de la coca se está produciendo en los 3 países productores. Y tenemos ahí un problema bastante complicado, Rosa María, porque de acuerdo a este último informe de Naciones Unidas sobre el consumo de drogas, ubican a Brasil como el nuevo gran mercado de drogas cocaínicas a nivel mundial. Si sumamos lo que consume Brasil con lo que consume los países del Mercosur, la cantidad de cocaína que se consume en nuestra región es igual a la de Estados Unidos. Es muy igual a la que consume Europa. Entonces, el mercado internacional de la cocaína está reconfigurándose peligrosamente y resulta que ahora ya es nuestra región uno de los principales mercados de la cocaína. Y ahí es un doble problema para nosotros, porque la cocaína que se procesa en Colombia, según estudios de trazabilidad que hace anualmente la DEA, y la DEA puede determinar de dónde salió la ¿de cocaína que dónde? llegó a Estados Unidos. Puede calcular con precisión inclusive la cuenca cocalera de Colombia, de Perú, de Bolivia, ¿ok? Entonces, la DEA lo que dice es que la cocaína que consumen los americanos llega el 95% de Colombia, Claro, solamente el más cerca. 5% de Perú, ¿ok? Entonces, lo que tenemos es que el 95% de la cocaína peruana está repartiéndose en estos nuevos mercados, especialmente Brasil, Europa, Sudáfrica y otro poco de Asia. Lo que a mí me preocupa, Rosa María, es lo que está pasando en Brasil. Brasil se ha convertido, como te digo, en un consumidor insaciable de cocaína peruana, pero no solamente eso, sino que Brasil, con sus organizaciones criminales muy fuertes, como el Comando Vermelho, el Comando Capital, han convertido a Brasil en su principal plataforma de embarque de drogas cocaínicas al mundo, Claro. ¿no? Entonces, el Y hecho de tener... es muy fácil pasar de Perú a Brasil, o sea, por la interoceánica, es muy fácil cruzar y ya estás al otro lado. Es Y una no frontera. solamente, así es, y no solamente eso, sino que hay 3 rutas, diría yo. Hay una ruta muy fuerte, muy potente, que no hay ningún control, y es la ruta fluvial que conecta Ucayali, con el río Ucayali, hacia el Amazonas por Loreto y Manaos. Quitos, y entra por el norte de Brasil por Manaos. Es una ruta absolutamente liberada, y coincidentemente, Rosa María, las regiones que siguen a esa ruta fluvial son las que más han registrado cultivos de hoja de coca. Por ejemplo, en Ucayali, ya por 3 años consecutivos el crecimiento de la hoja de coca es más del 150%. Ahora, Y
Doctor Vargas, hay una cosa que parece difícil de entender para el resto de la humanidad, ¿no? No se puede sembrar coca en otros lugares del mundo, en Asia, en el mismo Brasil. ¿Por qué no? ¿Por qué necesitas los Andes para poder sembrar coca? Esa es una muy buena pregunta. Se ha hablado muy poco. En realidad, digamos, condiciones para sembrar hoja de coca las hay en América del Sur. De hecho, Rosa María, ojalá puedan darse cuenta de lo peligroso que eso significa. Hay varios países en Centroamérica que empiezan a registrarse cultivos de hoja de coca. Ya, y Naciones Unidas lo ha mencionado, y en varios encuentros internacionales con expertos en la problemática del tráfico de drogas, en donde estuve yo, donde participé, también mencionan ya del registro por las propias autoridades de parcelas de hoja de coca. Vamos a ver cuál es el curso que sigue, pero ojo, ya está expandiéndose ya. Ahora, se ha Ahora, gastado, ¿por qué? Sí, te escucho. Estados Unidos ha gastado por décadas, ¿no es cierto? El Plan Colombia, la represión en el Perú ha gastado. Puede haber sido ineficiente, pero ha gastado. O sea, los peruanos hemos gastado impuestos, recursos, vidas, y el problema no se resuelve. Al contrario, es como un enemigo al que tú atacas y crece. Lo atacas y sigue creciendo. No estarán mal planteadas las preguntas, digo yo. O sea, ¿qué estamos haciendo mal? Mm. Sin duda, Rosa María, de que la historia contra el narcotráfico, como te decía, se remonta hace 50 años atrás. En realidad, en lo que respecta al Perú, la respuesta del Estado a este problema del narcotráfico y de la coca ilegal ha sido un permanente aprendizaje con muchos desaciertos, muy pocos aciertos, y en realidad hasta el 2000, diría hasta el 2015, tal vez 14, se entendía básicamente que el problema de la coca y la cocaína era un problema de los americanos y que ellos sean los únicos que se encarguen de Claro, enfrentar este problema. que se preocupen por sus drogadictos y que Así a es, nosotros nos exactamente. manden Entonces, plata. así es. Entonces, por ejemplo, en las acciones de erradicación, desarrollo alternativo, el financiamiento era al 100% presupuesto americano. O sea, en realidad, los gobiernos nacionales se desentendieron completamente, no quisieron involucrarse y a partir del 2014-15 empezó a revertirse esta situación y en conclusión, mi punto, Rosa María, en esta parte es de que no hemos tenido en realidad políticas o estrategias integrales para enfrentar este problema. Siempre hemos tenido respuestas aisladas. Por ejemplo, en los 80, en los 90, hasta el 2005, la única respuesta o la respuesta más importante frente al narcotráfico era la erradicación de la coca. Pero solamente la erradicación, ¿eh? Claro, No había desarrollo no es la alternativo, sustitución. no había Pero sustitución o además desarrollo hay que alternativo. ver lo que la política de represión contra las drogas ha hecho en México. El Sí, mismo problema. La sí, guerra de las exacto, drogas en México, que empieza con Cedillo, termina siendo una matanza nacional. totalmente, exactamente. Una matanza que no Entonces, tiene lo límite. que, lo Entonces, que no se ha tenido es una respuesta integral a este problema. En el Alto Guayaga se corrigió un poco ese problema sí, claro. ¿no? A partir del 2014, empieza a ejecutarse una estrategia más o menos integral y hay una fuerte inversión del Estado, especialmente en conectividad vial. Se ampliaron las carreteras, se asfaltaron, etcétera, y también ayudó bastante la inversión en programas de desarrollo alternativo. Y lo que ayudó muchísimo, Rosa María, es la captura de Artemio y la liquidación del Comité Regional de Sendero Luminoso del Guayaga. Ellos funcionaban como el brazo armado del narcotráfico y lo que hacían es la defensa armada de la hoja de coca. Entonces, enfrentar al narcotráfico y a la coca ilegal era supremamente complicado, muy costoso, y no solamente en términos de presupuesto, sino también en vidas humanas. Pero después de la captura de Artemio, se facilitó muchísimo y lo que se tiene ahora, lo que era antes el Alto Guayaga, el epicentro del narcotráfico,
ahora es básicamente una zona con muchísima producción de productos vinculados al desarrollo alternativo. Claro. Y el Alto Guayaga ya no es ya el epicentro de las drogas, es cierto, es el BRAE. Se podría decir que hubo un efecto globo interno, lo del Guayaga se pasó al BRAE. Es posible, algo de eso ocurrió, pero también es cierto de que hubo una respuesta por primera vez integral. El gran problema que tenemos, Rosa María, respecto a la respuesta estatal contra las drogas, es que en este negocio de la cocaína hay un factor exógeno que no depende de nosotros, que es muy potente y determina el crecimiento de la coca ilegal y de la cocaína, y que es el consumo interno e internacional, el consumo cocaínico de los mercados internacionales. Entonces, lo que yo te diría a manera de una conclusión preliminar es que la insuficiente o equivocada política de prevención de drogas en los grandes mercados internacionales ocasiona directamente que la coca se expanda en el Perú y la cocaína se convierta en un serio problema, no solamente ambiental por la coca, sino también principalmente un problema de seguridad y de gobernabilidad Claro, para nosotros. y ahí Porque no hay entramos en forma, el tema. con esto termino, Rosa María, no hay forma de que una política de sustitución de cultivos, como tú dices, que ahora se llama desarrollo alternativo, pueda competir con la rentabilidad de la coca. No hay forma, no hay nada que compita con la rentabilidad de la coca. Entonces, el problema es que la demanda internacional determina la expansión de la coca y de la cocaína en el Perú. Entonces, es un problema que nace de afuera, fuera de nuestras fronteras, y es una respuesta tan complicada y tan costosa que nos dejan a nosotros solos. Y muy bien, estamos con Rubén Vargas, estamos hablando de esta visión de lo que pasa en el BRAEM, por qué pasa, por qué se expande, y ahora entramos ya al tema de terrorismo, porque lo sabemos todos los peruanos, el terrorismo se convierte en el chaleco, ¿no es cierto?, del narcotráfico, negocia con el narcotráfico, domina las zonas, ofrece seguridad y opera. Pero el militarizado Partido Comunista del Perú es una decisión de las muchas, ¿no es cierto?, que tiene como antecedente Sendero Luminoso. Entonces, expliquemos bien este fenómeno, porque yo quiero llegar a una pregunta que planteaba Augusto Álvarez hace unos días, que es, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora un ataque a una patrulla que sale de compras, hacerse notar? Normalmente el chalequeo de los narcos implica más bien que no te mire nadie, no traigas a la zona más personal, solapa, discreto, desaparece. Por eso, ¿no es cierto?, no matas policías, porque si tú matas policías, todos van a venir. ¿Cuál es la dinámica acá? A ver, expliquemos un poco al público. Sí, de acuerdo. Sí, en efecto, Rosa María, lo que tenemos en el BRAE es un grupo, desde mi punto de vista, terrorista con mucho involucramiento en el negocio de la cocaína, en realidad como lo ha sido el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso desde que llegó a las cuencas cocaleras, especialmente en el Guayaga. Artemio, el poder de Artemio no era necesariamente por su formación política o intelectual como miembro del Comité Central de Sendero Luminoso, sino era básicamente porque era quien lideraba la cuenca cocalera donde había el narcotráfico más grande y eran sus aportes al Comité Central lo que lo hacían con un poder sobre los otros miembros de este grupo terrorista. En el 93, recordemos que después de la captura de Guzmán envía una carta a Fujimori solicitando el acuerdo de paz. Ese hecho hace que Sendero Luminoso implosione y se produzcan muchas facciones, ¿no? Y en el año 99 se produce la captura de Feliciano, que era quien lideraba, como lo hacía Artemio en el Guayaga. Feliciano lideraba el comité regional centro y principal de Sendero Luminoso que geográficamente estaba en el BRAE. Con la captura de Feliciano, quienes asumen la dirección de este grupo terrorista que opera en el BRAE son los hermanos Quispe Palomino, especialmente José, ¿ok? Y José termina de escindirse, termina de romper, criticando duramente a Artemio, a el Comité Central de Sendero Luminoso. Y a José y los hermanos Quispe Palomino los llaman traidores de la llamada Revolución Popular. A partir de allí empiezan una ruta propia
y se autodenominan como el militarizado Partido Comunista del Perú. Y por supuesto rechazan y combaten y critican a la lógica del Movadef. Ellos dicen que la revolución se hace con armas y no con discursos en plazas públicas. ¿Ok? ¿Cuál es el involucramiento de este llamado militarizado Partido Comunista del Perú con el negocio de la cocaína en el BRAE? Es absolutamente involucrada. Digamos, visto desde fuera y analizado en términos de tipificación del delito, de un delito, podríamos decir que en efecto son narcotraficantes porque trafican con cocaína, es el brazo armado de una organización criminal que trafica con cocaína, en efecto que esos lo son. Sin embargo, desde mi punto de vista, Rosa María, la fuente de financiamiento no determina la naturaleza política de No, un grupo terrorista. ¿Ya? Recordemos que el MRTA se financiaba secuestrando personas, asaltando bancos, extorsionando empresarios, etcétera, pero no eran una organización criminal, era un grupo terrorista que tenía una finalidad política. Sus acciones criminales, las acciones de fuerza tenían ese objetivo. Entonces, lo que tenemos en el BRAE, Rosa María, yo sigo considerando de que estamos todavía frente a un grupo que utiliza la violencia con fines políticos. Y precisamente por eso es que embosca policías, embosca militares, derriba helicópteros, ataca cuarteles, ataca bases militares, bases policiales. Porque como tú bien has señalado, el negocio de las drogas lo que busca es actuar en la penumbra, lo que busca es actuar subterráneamente. No tendría ningún sentido para el narcotraficante llamar la atención o ponerse los reflectores, especialmente de las fuerzas de seguridad. Una emboscada que genera una reacción, una respuesta, y la zona se inunda de militares y policías y eso malogra el negocio. Entonces, no va en la lógica del tráfico de drogas, va en la lógica de una acción de fuerza, de una acción armada con un contenido político, que desde mi punto de vista no es necesariamente tomar el poder, sino es esa vieja estrategia que utilizaban los anarquistas violentos llamada como la propaganda por los hechos. Es decir, realizar una acción armada, una acción violenta y a partir de allí ponerse en la agenda política, en la agenda pública. Y eso es lo que claro, creo que están haciendo. Además, notoriedad, o sea, acá notoriedad. estamos, notoriedad. Exactamente, exactamente. ¿Cuántos son? ¿Qué se calcula? Eh, la DIRCOTE siempre ha calculado entre 250 y 300 combatientes, es decir, personas Armados. que están provistas de algún tipo de arma de fuego. Pero sobre esos 250 o 300 combatientes, sin duda que hay todavía una maquinaria un poco mayor en sus bases de apoyo, en sus colaboradores, etcétera, y podríamos estar hablando de un número un poco mayor. En realidad, Rosa María, desde mi punto de vista, esa parte no es ni siquiera la importante. Claro, siendo en términos de, digamos, de análisis táctico, militar, policial, sin duda que es importante, especialmente porque tienen una potencia de fuego especialmente alta por haberse quedado con las armas de fuego Claro, de los en este helicópteros caso, derribados, de las emboscadas, etcétera, claro, en ¿no? este caso lo primero que hacen es robar todas las armas. Y Exactamente, parece exactamente. incluso una emboscada para robo de armas, Sí, también ¿no? se produce con esa motivación. Pero lo que más, digamos, el capital que más cuida el grupo terrorista que opera en el BRAE es la relación con el campesinado. ¿Y qué es lo que le une a este grupo terrorista con el campesino? Es la defensa armada de la hoja de coca. Claro. Es la defensa armada de la hoja de coca. Los terroristas le dicen al campesino, no te preocupes, si vienen a erradicarte, nosotros te vamos a defender. Nosotros vamos a derribar los helicópteros, nosotros vamos a atacar a las patrullas, nosotros sabemos cómo hacerlo. Y un poco de ese mensaje también va en cada una de las emboscadas. Es decir, ojo, nosotros podemos hacerlo, nosotros lo estamos haciendo. Y el campesino, digamos, el factor de riesgo que produce la erradicación a la economía de ese campesino que se atreve a invertir en un producto ilegal, como la coca, queda reducido a cero con ese servicio de seguridad que brinda el grupo terrorista. Entonces el campesino dice, no me van a erradicar porque acá están los cumpas que me van a defender. ¿No? Entonces ese círculo vicioso, esa relación difícil, complicada, es lo que mantiene y lo que permite mimetizarse al grupo terrorista en esa población rural, especialmente en la zona del Biscatán del N y toda la Claro. parte del Una Mantaro. zona, además hay que decirlo, donde han habido éxitos, ¿no? El operativo Patriota del año pasado
tuvo el éxito de encontrar una guarida donde estaban todas las cosas de José, pero no pudieron encontrar a José. La zona es muy difícil. La zona es extremadamente difícil, sin embargo, Rosa María, creo que es necesario, a la luz de lo que estamos observando y de esta última emboscada, es necesario preguntarnos lo que se está haciendo, lo que estamos haciendo en el BRAE. ¿Está bien? ¿Nos está produciendo, digamos, conclusiones que nos permitan tener alguna predictibilidad de cuándo vamos a terminar con este problema? La respuesta es no. Creo que la estrategia no es la adecuada, básicamente por dos razones. Primero, porque desde mi punto de vista, Rosa María, aun cuando lo que genera más impacto mediático es una emboscada terrorista, desde mi punto de vista, el gran problema en el BRAE es el negocio de la cocaína. Ese es el principal problema de seguridad en el BRAE. Y la estrategia actualmente es invertir todos los recursos del Estado en las Fuerzas Armadas para que enfrenten a el grupo terrorista. Y el problema del narcotráfico lo ve la policía de manera muy tangencial, porque quien está a cargo del control interno en el BRAE son las Fuerzas Armadas. Claro. Pero las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental el terrorismo, no el narcotráfico. No el narcotráfico, eso lo ve la policía. Exactamente la policía. Y para que la policía enfrente al narcotráfico en el BRAE, tiene que pedir autorización a las Fuerzas Armadas. Y obviamente que para enfrentar al narcotráfico, que son estructuras criminales complejas, no puedes realizarlo pidiendo autorización para intervenir, porque ese filtro es bastante complicado. Poroso. El negocio muy poroso, exactamente. Poroso. Todo el mundo absolutamente poroso, absolutamente poroso. Entonces, lo que creo que el gobierno que finalmente se amarre los pantalones y diga, se acabó, tenemos que enfrentarlo con decisión en el BRAE, tiene que decidir primero invertir exactamente la estrategia y encargar a la policía especializada, a la DIRANDRO, la responsabilidad de enfrentar al narcotráfico en el BRAE. En el BRAE hay más de 50 bases contraterroristas a cargo de las Fuerzas Armadas, hay más de 50 bases, pero solamente 2 bases antidrogas. 2 bases antidrogas, uno en el extremo norte en Mazamari y otra en el extremo sur en Palmapampa. La de Palmapampa es una base bastante pequeña. En realidad ambas son bases para operaciones tácticas, pero lo que necesitamos es una presencia mucho más fuerte, mucho más decidida, con un apoyo tecnológico y presupuestal de la policía antidrogas. Entonces, ¿cuál es el problema en el BRAE? ¿Quién es el principal enemigo que afecta, que atenta, que perturba nuestra seguridad? El narcotráfico. Entonces, la siguiente pregunta que nos haríamos es, ok, en esta nueva estrategia, ¿qué es lo que podría o qué es lo que tendría que hacer las Fuerzas Armadas? El papel es fundamental de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas tendrían que actuar junto a la policía para enfrentar a 2 enemigos, tanto el narcotráfico, porque el marco legal le permite, y también al terrorismo. Y en el caso del terrorismo, Rosa María, la experiencia nos indica que la inteligencia que produce la policía es infinitamente mejor, más profesional, más experimentado que el de las Fuerzas Armadas. Entonces, las Fuerzas Armadas, con la potencia de fuego que tienen, tendrían que actuar quirúrgicamente a partir de la inteligencia que produzca la policía. Así se hicieron las operaciones, por ejemplo, contra los terroristas Gabriel y Guillermo, que se atrevieron a secuestrar por segunda vez a los trabajadores del gas de Camisea, derribaron helicópteros, etcétera, hicieron desmanes y medio. Después de todas esas operaciones que se conoció como la Operación Libertad, ¿recuerdas? Que le obligó a renunciar al actual primer ministro Otárola, por lo desastroso que fue esa operación, se produjo esa operación de inteligencia policial y militar que abatió en limpio combate a estos 2 bandos terroristas, a Gabriel y a Guillermo. Esa es la estrategia que debemos recuperarla, una estrategia en la que convierte a la inteligencia en la principal arma de combate. Lo de la Operación Patriota está muy bien, de acuerdo, pero ese fuego abierto, ese bombardeo, ese uso de helicópteros, hay que hacerlo a partir de una producción de inteligencia mucho más fina y quirúrgica que vaya contra los cabecillas, los mandos de esta agrupación terrorista. Son 250, ok, digamos que son 300, pero estamos hablando de un valle tan extenso, formado por la confluencia de 5 regiones, de 3, de 4 cuencas. Entonces lo que se necesita
es volver a recordar que estamos frente a un enemigo que no es convencional y donde la inteligencia tiene que ser el principal arma de combate. Yo considero que las 50 bases antiterroristas, muchas de ellas debieran de convertirse en bases antidrogas, y para que la policía y las Fuerzas Armadas actúen en conjunto. Necesitamos tomar el control de los ríos, son ríos navegables, y en el BRAE hay principal, o sea, la ruta del narcotráfico, mucho es a través del río. No estamos controlando el río, no estamos controlando puntos estratégicos del tránsito terrestre, de mochileros, de convoys de vehículos, etcétera, etcétera. Hay que tener alguna capacidad mejor del control territorial, y eso se hace a través de estas bases que ahora son contraterroristas, que debieran ser bases antidrogas. Y claro, por supuesto, Rosa María, en la medida que estamos hablando de una zona donde se produce 800 toneladas métricas de cocaína anuales, para hacer esto que estamos conversando, se necesita un acuerdo político entre el Congreso, el Ejecutivo y los gobiernos regionales que forman parte del BRAE, porque no podemos tener a un sector del Ejecutivo involucrado en esta lucha y a congresistas apoyando a intereses de la coca ilegal. O no podemos tener a gobiernos regionales o alcaldes financiando movilizaciones de acciones que en defensa de la hoja de coca ilegal. Entonces necesitamos alinearnos en el propósito de recuperar el BRAE. Pero eso pasa, por supuesto, por un gobierno que se interese en hacer esto, por un gobierno que tenga una fortaleza y una legitimidad propia, ¿no? Se ha querido utilizar la muerte de estos policías, inocentes en realidad, para hacer política. Eso hay que decirlo, ¿no? Equiparando la muerte de estos policías como si hubieran muerto en protestas sociales. Es decir, si todos los que protestan, o casi todos, son terroristas, entonces es lo mismo. Es como si los que protestan hubieran matado a los policías. La gente no es estúpida, no ha salido bien, ha salido así un fracaso, yo le diría al psicosocial, pero por explicar estas cosas, estamos siendo víctimas de un ataque troll, usted y yo, los dos, me he enterado. ¿Qué está pasando acá? O sea, ¿qué otras lecturas hay en todo esto políticas debajo, no? Sí, Rosa María, en verdad lamento mucho que un sector político y algunos operadores de intereses oscuros se hayan visto afectados con mis declaraciones, pero los que me conocen seguramente dirán, mal han hecho en provocarlo más. Yo voy a seguir, por supuesto, de manera absolutamente firme, diciendo las cosas que considero son las correctas, son las que observo, son las que analizo, y en efecto, por no unirme a ese coro que pretendían decir de que lo que pasó en el BRAE es parte de las protestas sociales, es parte de la crisis política. Me están atacando, inventando historias absurdas, torpes, que las rechazo totalmente. Yo no tengo, imagínate, yo no tengo ninguna vinculación con el grupo terrorista, y eso es lo que pretenden sembrar en mi contra. No, usted está peor que yo. A mí me dicen fea, pero a usted le dicen tarruco, está mucho peor que yo. Sí, exactamente. Entonces, Rosa María, mi familia es una de las más afectadas por Sendero Luminoso. Asesinaron a una tía mía, asesinaron a un tío por asumir cargos de responsabilidad política en Andahuaylas. Y si hay algo que realmente, casi por este tema personal, enfrenta y combate al terrorismo desde siempre, de manera, desde mi posición profesional y desde los cargos de confianza que he ejercido en la administración pública, ha sido siempre enfrentar al terrorismo. De tal modo de que lo que hagan o insinúen estos troles es absurdo, me fortalece más en seguir en esta pelea, y por supuesto hay que señalar las cosas con absoluta honestidad intelectual. Lo que ha pasado en el BRAE no tiene, desde mi punto de vista, ninguna relación con la lógica del Movadef, no tiene que ver la camarada Cusi con esta emboscada, y creo que tampoco tiene que ver o guarde relación en general con la crisis política que estamos lamentablemente viviendo. Salvo para hacerse notar, ¿no? Capturar armas y decir, acá estamos, ¿ah? Por si acaso. Sí, ¿por qué se emboscó a esta unidad policial, Rosa María? Y considero básicamente por el exceso de confianza, por
haber cometido errores básicos en una zona en donde estamos enfrentando por 40 años a este problema del terrorismo y del narcotráfico. Rosa María, yo hice una pregunta que entiendo también molestó mucho, lo lamento, pero es necesario hacerlo. En principio, Rosa María, yo me he cansado, en verdad, yo me he cansado de ver a políticos golpearse el pecho y hablar frases consabidas como si eso va a calmar el dolor de los familiares de los policías asesinados. Es mejor preguntarnos qué es lo que se está haciendo en el BRAE y si eso que se está haciendo está generando condiciones para que asesinen con tanta facilidad a nuestros policías. Es eso lo que tenemos que hacer y no estar en ese coro del golpearse el pecho y repetir cosas que ya no tienen sentido por tantas muertes. Entonces, creo que la primera pregunta que tenemos que hacer y deben respondernos es: la presencia de esta unidad policial, con los 8 efectivos a bordo de una unidad policial, algunos de los efectivos en ropa de civil, ¿correspondía a una orden de operaciones? ¿Quién aprobó esa orden de operaciones? Claro. ¿Quién autorizó que esa unidad de la policía, con 8 efectivos en esas condiciones, circularan por una zona de alto tránsito de la cocaína, del narcotráfico y del terrorismo? ¿Quién autorizó? Y solos, claro, así es, una unidad policial, y es más, sin retén atrás, sin custodia adelante, sin liebre. Exactamente. Entonces, ¿quién autorizó eso? ¿Cuál es la orden de operaciones que permitió que esa unidad policial circulara por esa zona en esas condiciones? Es más, se menciona, todavía no es una información oficial, pero se menciona de que solamente tenían 2 fusiles AKM. Entonces, ¿cómo es que tenían 2 fusiles AKM, una unidad con 8 efectivos? Lo que se nos está diciendo es que realizaban patrullajes de rutina. No se realiza. No, exactamente. No se realiza. Hay algo que no cuadra en esta historia oficial. Ya todos sabemos que patrullaje de rutina es ponerte en fila india para que te maten de todas maneras. Totalmente. Los estás mandando a morir. Es absurdo. Exactamente. Entonces, no hay derecho de utilizar en esos términos a jóvenes policías que en efecto están en la zona para luchar por el país, por la seguridad nuestra, y tenemos que protegerlos. Y una manera de protegerlos es cuestionando esa estrategia. Claro, las familias le agradecieron las condolencias a la presidenta, pues después dijeron, queremos explicaciones. Totalmente. Queremos explicaciones. Y con todo derecho, y desde la sociedad civil vamos a seguir exigiéndolas, y creo que los medios de comunicación es como tienen también esa responsabilidad. Es como el asesinato del suboficial Sonco en Puno. ¿Quién manda una patrulla de 2 suboficiales solos a una zona de conflicto donde todos se acaban de enterar que hay 17 muertos a manos de la policía? ¿Quién fue el que dio esa orden? Ese es el que tiene que responder a los familiares del señor Son. Exactamente, y esas son las preguntas que corresponde hacerlas, ¿no? Y que no quieren responderte. Esas no te las quieren responder. Porque traslada la responsabilidad, también a los que no hicieron lo que tenían que hacer, que era darle seguridad a la propia policía. Totalmente. No mandas un policía solo a una zona de conflicto. Como se dice, una unidad con 8 personas adentro, sin el armamento para defenderse. Cuando normalmente sales de a 3 o de a 2, o va un liebre, 2, uno atrás, que auxilia en el caso de la emboscada, y el otro regresa, porque con distancia, o sea, eso se hace, por Dios, la policía y el ejército son profesionales. Como te decía, estamos frente a este enemigo en esa zona por más de 40 años. Claro, 40 son años. profesionales, ya saben. Rosa María, nos vamos. Yo sé que nos tenemos que ir, pero tanto el señor Vargas como yo creemos de dónde vienen los trolls, así que después de que nos vamos a estar compartiendo nuestras figuritas. Yo sí sé de dónde vienen los míos, vamos a ver si consiguen de dónde vienen los suyos. ¿Ya? Rosa María, también lo sé, tengo hasta nombres, entiendo que están involucrados personas que les incomodan las declaraciones, especialmente por los privilegios que tienen. Lo lamento, yo voy a seguir en esta posición con muchísimo más firmeza. Gracias, Rosa María. Imagínese yo. Muchísimas gracias a Rubén Vargas, ha sido muy claro para todos los que no lo han visto completo. Empiecen desde el principio, porque hemos hecho una especie de clase en 1 hora de toda la historia del narcotráfico en el Perú,
y su involucramiento con el terrorismo. Muchísimas gracias a Rubén Vargas por haber estado con nosotros. Ha sido clarísimo, muy claro. Gracias, Rosa María, a ti. Gracias. Hasta cualquier momento. Y con Bien. ustedes será hasta mañana. Chau, chau. Hasta mañana, Rosa María. Gracias, doctor Vargas. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.